Educación. Hola Laura, buen día Nación para vos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Buen día. ¿Me traducís al castellano básico, que es el mío, qué significa esta decisión de Santa Fe? Bueno, básicamente lo que están diciendo es que no hay repitencia, ¿no? Básicamente es eso. Y vos sabés que acá hay un tema que es súper interesante de conversar, porque si vos a mí me dijeras que esto pasa en Finlandia, yo te digo, me parece maravilloso. Claro. ¿Por qué? Porque está comprobado que la repitencia no soluciona problemas de aprendizaje. El tema es que estamos en Argentina con una situación completamente diferente y esto en Argentina se lee de una manera diferente. ¿Y cómo lo lees? Estás promediando para abajo, no al esfuerzo, no a la superación personal. Entonces me parece que no es una buena decisión para Argentina y menos en estos momentos en donde venimos, ¿no? De años de una educación muy pobre y que lo que tenemos que hacer es al revés, volver a trabajar los valores, el esfuerzo, la perseverancia, el acompañar a los chicos, el ayudarlos a lograrlo, no simplemente ver si lo lograron o no lo lograron. A mí me gusta mucho esto que estás diciendo porque siento que, digamos, saca de circulación esta idea de que la evaluación es un estigma, que la posibilidad de que una persona tenga que repetir un concepto para aprovecharlo y mejorarlo es discriminatorio. Hay como una idea de que todo tipo de evaluación es estigmatizante. Y en realidad es al revés, es la foto que te dice dónde estás, a dónde tenés que ir y qué tenés que hacer para lograrlo. Entonces la evaluación, ya empezamos con este tema, ¿te acordás? Con el ministro anterior, con Trota, que decía que durante la cuarentena no se iba a evaluar. Y en realidad es al contrario, es donde más tenés que evaluar, que es muy diferente a calificar. Calificar es otra cosa. Pero el tema de la evaluación es súper interesante, porque además de ver vos como docente dónde está el alumno y qué necesita hacer para avanzar, te dice a vos también como docente dónde estás y si tenés o no que refinar tus prácticas didáctico-pedagógicas. Claro. Así que creo que el aprendizaje ahí, ¿sabés cuál es, Luis? Enseñarles a los chicos y a los adultos a ver el tema de los errores de una manera racional y no emocional. El error te ayuda a aprender, el error te da esta resiliencia para poder avanzar. Hay una empresa americana de estas startups que son las que buscan novedades, que tiene a la entrada de la empresa es apúrense a equivocarse, apúrense a tener errores como modo de aprendizaje. Y es como revalorar el tema del error. Ahora, permitime esta referencia no técnica, no científica. Yo recuerdo durante épocas de haber sido alumno y docente que había convicciones docentes que decían, está bueno que repita, lo va a ayudar a acomodarse al tiempo que él necesita para acceder al conocimiento, le va a hacer bien, se decía. ¿Es correcto decir esto? Depende para qué chico, ¿no? Si hay un tema de madurez, si hay un tema de que necesitas volver a repasar algunos conceptos, pero ¿sabes cuál es el problema? Si yo este año no lo puedo lograr y el año que viene tengo que hacerlo en las mismas condiciones, ¿por qué lo lograría? Claro. O sea, acá lo que hay que trabajar es trabajar con diferentes metodologías, tratar de acomodarnos a lo que necesita el chico y no que el alumno se tenga que adaptar a lo que dice el sistema. Entonces, cada alumno es único, como único tendría que ser su educación. El problema es que seguimos poniendo a todos los chicos en una cubetera de hielo, haciendo todo lo mismo al mismo tiempo y de la misma manera. Qué bueno y de esa eso. manera no podés ayudarlos. Qué bueno eso, ponerlos a todos en la misma cubetera de hielo y no es, digamos, cada uno es único, irrepetible, individual y distinto, ¿no? Absolutamente, con sus propios tiempos, con diferentes maneras de aprender. Por eso me vas a decir, bueno, pero es difícil personalizar en un aula con 35 alumnos. Y tenés toda la razón del mundo. Y a partir de ahí es donde tenemos que también empezar a pensar en una gran transformación de la educación. No va más este modelo del docente parado delante del pizarrón transmitiendo contenido. Porque el contenido hoy lo tenés a un clic de distancia en el celular. Hoy estamos en otro capítulo, el capítulo de qué hacer con esa información, cómo aplicarla, cómo fusionar los contenidos, cómo crear cosas. Entonces, es como que, viste, vos con estas medidas así chiquititas no estás resolviendo las cuestiones de fondo, que tienen que ver con lograr que el alumno vaya a la escuela a aprender, no a aprobar. Seguimos con un sistema en donde se enfatiza más la nota que el aprender y por eso pasan estas cosas. Claro. Alumnos que avanzan sin aprender o la discusión de la repitencia, que ya sabemos no ayuda a que los chicos aprendan. Pero la cuestión es mucho más de fondo. Es muy interesante que vos desarticulás algo más de fondo que de forma, que es tranquilos, o sea, no hay una valoración ideológica de si aprender o repetir necesariamente es bueno o es malo. Supone que nos adecuemos a la individualidad de cada chico que va a la escuela y a los tiempos. Es muy interesante esto, digamos.
Antes, yo soy más viejo que vos, pero ibas a conocer datos que de otra manera, si no era en la escuela, no conocías. Hoy hay montones de otras herramientas para acceder a ese conocimiento. Ese es el punto, exactamente ese es el punto. ¿Vos te acordás de tenemos más o menos la misma edad? Pero no, yo soy 58, sos mucho más joven que 58, así que tranquila. Por ahí ando. Escuchá, ¿te acordás cuando veíamos la familia Ingalls, que estaba la señorita Beadle en la escuela? ¿Te acordás? Sí. Bueno, la señorita Beadle era la única fuente de conocimiento. Tenía sentido estar todos los chicos mirando para adelante, aprendiendo de la señorita Beadle. La cuestión es que hoy el docente ya no es la única fuente de conocimiento. Los chicos aprenden un poco escuchando al docente, un poco con videos, un poco debatiendo, un poco investigando, un poco trabajando entre ellos. Entonces, lo que tenemos que empezar a trabajar es justamente esto, ¿no? Dejar de tener chicos anestesiados en el aula, pasivos mirando un docente, cuando eso ya no los estimula, no los motiva, no les interesa. Entonces, a partir de ahí, empezar a ver cómo necesita o qué necesita un alumno para poder aprender y poder generar clases que sean interesantes, que podamos involucrarlos a ellos. Entonces, a partir de ahí, cuando vos podés involucrarlo, cuando el alumno va a la escuela porque le parece interesante, es decir, que quiere ir, no tiene que ir, ahí empezamos a trabajar otras cuestiones que tienen que ver como que se deje ayudar para poder llegar a esos objetivos. Ahora, sabés que nos hace falta 6 horas para que me expliques esta pregunta que voy a hacerte. Qué difícil, porque digo, es salir de una zona de confort para el docente, pararse frente al pizarrón, enseñar y marcar, decir, es esto. Vamos, es un desafío enorme. ¿Por dónde? Hoy, ¿cómo debería ser no sé, el imaginario de una clase 2022? A ver, lo que vos me decís tiene que ver con la inercia, ¿no? Con esto de no poder soltar amarras para poder avanzar. Seguimos haciendo lo que siempre se hizo. Y la verdad es que cambiar es muy difícil, ¿no? Yo siempre digo, Luis, que si cambiar fuese fácil, yo estaría flaquísima. O sea que claramente cambiar es complicado. Ahí es donde vos necesitas directivos y necesitas líderes, cabezas, que puedan acompañar a los docentes en este territorio que seguramente es un territorio desconocido para muchos, pero que a través de la capacitación, del acompañamiento, podemos avanzar. Una clase hoy, ¿cómo debería ser? Creo que tiene que ser algo mucho más híbrido, en donde podamos ir de lo presencial a lo virtual de una manera mucho más aceitada. Pero claro, para eso necesitamos conectividad. Claro, y hoy la conectividad no la tienen todos. Entonces, bueno, ahí también se te complica. La conectividad hoy en la educación tiene que ser un bien esencial. Entonces, ir de lo presencial a lo virtual de una manera aceitada. Y además, algo que para mí es muy importante, es que los alumnos tienen que dejar de estar anestesiados, adormecidos. Las sillas no son para sentarse, las sillas son para pensar, para crear, para aplicar. Creo que los chicos hoy aprenden mucho más haciendo que viendo o escuchando. Es cuando los podemos involucrar cognitiva y emocionalmente, que los chicos se enganchan con la actividad. Bien. Y hay un tema que es súper interesante, te termino con esto que es cortito. Antes se pensaba que la motivación era un tema intrínseco, ¿no? Lo hago por mí, por mi crecimiento personal, o extrínseco, ¿no? Por, no sé, la nota, el sello, algo de afuera. Bueno, hoy sabés que ya se sabe que la motivación tiene mucho que ver con también la actividad que vos estás haciendo, que lo que estás haciendo sea gratificante. Cuando vos haces algo, decís, uy, mirá, ya se pasó el tiempo, qué rápido que pasó, entras en un estado de flow, en un estado de flujo. Es decir, que estás tan metido en lo que estás haciendo que perdés esta noción del tiempo. Eso se llama flow. ¿Sabés cuál es la contracara del flow? No. La contracara del flow es el aburrimiento. Es decir, que el aburrimiento es lo que distrae a los alumnos. El aburrimiento es lo que hace que tengan conductas disruptivas o que no participen. Por eso tenemos que volver a una clase que sea interesante. Y para eso tenemos que preguntarnos qué tenemos que enseñar y para qué tenemos que enseñarlo. Total. Bueno, es la verdad un verdadero placer escucharte. ¿Dónde te lee la gente? ¿Tenés redes, página, algo de eso? Sí, claro, Laura Lewin Online son mis redes, Laura Lewin Online, y además de mis libros, ¿no? Tengo 10 libros escritos sobre educación, así que bueno. Alguno va a ayudar a incentivar a esto, no a sentarse, a aprender, a pensar, a crear con tus libros. Así que un placer verte, Laura. Un placer enorme, Luis, muchísimas gracias. Chau.